Vamos a leer los versículos 17 al 20. Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El tema que vamos a estar considerando se titula Con licencia para alabar. Con licencia para alabar. Vivimos tiempos difíciles. Parece que hay problemas por todos lados y que el pueblo del Señor está sufriendo bajo cargas innecesarias. A veces es fácil olvidar que Romanos capítulo 8, versículo 28 significa exactamente lo que dice, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. A veces es fácil sentirse derrotado, sentirse desanimado y abatido. A menudo es fácil perder el aliento. ¿Por qué pasa eso? Creo que la razón por la que perdemos el aliento en medio de pruebas o aflicciones es que en primer lugar perdemos de vista la verdadera razón de nuestro gozo. El fundamento, el motivo de nuestra alegría como cristianos. Por ejemplo, yo podría preguntar, ¿es el sentirse bien lo que trae regocijo a nuestras vidas? A todos nos gusta sentirnos bien. Es muy agradable. Pero parecería, según el texto bíblico de Lucas capítulo 10, versículo 20, que los sentimientos no siempre están enfocados donde deben estar enfocados. Dice ahí el texto: Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Ellos se estaban regocijando por que los espíritus se les sujetan, pero según Cristo los sentimientos no deben estar enfocados en eso. Así que a veces pasa que los sentimientos no están enfocados donde deben estar enfocados. ¿Son las buenas circunstancias las que provocan el regocijo? A veces las buenas circunstancias de la vida pues nos hacen sentir muy bien y pensamos que las buenas circunstancias son motivos para estar felices. Pero según el texto bíblico, otra vez, parece que eso no es correcto. ¿Es hacer lo que nosotros queremos hacer lo que nos trae una verdadera y continua felicidad? Alegría, regocijo, hacer mi propia voluntad, hacer lo que yo quiero, hacer lo que yo deseo. Nuevamente el texto bíblico nos dice que no. ¿Cuál es entonces, a la luz de la palabra de Dios, la verdadera raíz de la alegría? Según Jesucristo, la verdadera raíz del gozo no son los sentimientos, las buenas circunstancias o salirse con la suya lo que trae gozo. No es eso, sino que es el simple o la simple y bendita verdad de que hemos sido salvos por su gracia. Ese es el motivo real, genuino, verdadero de nuestro gozo. Él dijo: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Versículo 20.
Ahí está en el texto, véanlo ustedes mismos. Véanlo una y otra vez. No se distraigan con los espíritus, no se distraigan con ese ministerio glorioso, sino enfóquense en la enseñanza que Jesús está dando aquí. Los discípulos habían estado predicando y sirviendo en el nombre del Señor Jesús. Habían visto suceder cosas poderosas y maravillosas. Los espíritus demoníacos estaban indefensos contra el poder de Dios en sus vidas y estaban siendo expulsados por su palabra. Ante todo esto y estando llenos de alegría, vienen a Jesús regocijándose por su gran poder espiritual. Imagínense cómo se sentían ellos. Sin embargo, Jesús les muestra el verdadero motivo para estar alegres. Él les dice que la salvación es el mejor y más grande catalizador para el gozo de la vida del creyente. Mis hermanos y amigos, yo me gozo de que Jesús haya dicho esto. Qué bueno que dijo esto. Yo nunca he echado fuera demonios. Y es del todo cierto que jamás lo haré. Nunca voy a echar fuera demonios, nunca voy a hacer milagros, nunca voy a multiplicar panes, nunca voy a hacer cosas extraordinarias o maravillosas. Es más, lo puedo decir con toda certeza y sin temor a equivocarme, que todos los que me escuchan ahora tampoco lo harán. Así que estamos en el mismo barco. Nadie de nosotros va a hacer milagros. Jamás hemos experimentado algo como eso. Así que piensen un momento. Si eso fuera necesario para estar alegres, entonces supongo que nunca podríamos regocijarnos en el Señor. Nunca. ¿Quién de ustedes podría llegar ahora aquí bien contento diciendo, hermano, los demonios se sujetan en el nombre del Señor, hermano, estoy bien feliz? Esta semana acabo de liberar a una mujer que está poseída por demonios. Esta semana hice un milagro por acá en una casa, multipliqué panes, levanté un enfermo, resucité un muerto. ¿Quién de ustedes puede levantarse y decir estoy contento por eso? Nadie. Así que si el regocijo estuviese en eso, si ese fuese el motivo, pues entonces muchos de nosotros nunca podríamos regocijarnos en el Señor. Sin embargo, Jesús puso el regocijo al alcance de todo hijo de Dios. Al alcance de cualquier hijo de Dios. Lo único necesario para que haya regocijo en su vida es solo el hecho de que su nombre esté escrito en el cielo. Punto. Así que estoy aquí esta mañana para decirles que si son salvos, entonces tienen una razón poderosa para regocijarse. Tienen un motivo para gritar de gozo. Tienen una razón para saltar de alegría. Tienen todo lo que se necesita para alabar el nombre del Señor durante tanto tiempo, tan fuerte y tantas veces como quieran. Tienen una licencia para alabar. Entonces, quiero que todas las personas que han obedecido el Evangelio puedan regocijarse. Que no haya nada que los detenga. Pueden y deben aprender a alabar al Señor Jesús y quiero decirles por qué. Así que les voy a dar 3 razones por las que tienen licencia para alabar y regocijarse en el Señor. La primera razón es la salvación eterna que han recibido. La salvación eterna es una licencia para la alabanza. Mis hermanos, la salvación es más que una tarjeta gratis para salir del infierno. Es algo más que eso. La salvación trae consigo muchos regalos maravillosos que los creyentes tienden a olvidar mientras pelean las batallas de la vida. Me gustaría refrescar su memoria acerca de lo que es suyo
a través de su relación con el Señor Jesucristo. Si su nombre está escrito en el cielo, entonces es salvo y todos los beneficios de la salvación le pertenecen. Note conmigo algunos de esos beneficios. En primer lugar, hay una relación única. El primer beneficio de que mi nombre esté escrito en el cielo es que hay una relación única con el Señor. En el mismo instante de la conversión, cuando yo obedecí el Evangelio, se formó una relación única con el Señor. El Hijo de Dios recién nacido se convierte instantáneamente, precisamente, en parte de la familia divina. La Biblia dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en los versículos 1 al 2, precisamente esto. Hay una relación única que tienen aquellos que sus nombres están escritos en los cielos. Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad, dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dios en el cielo se convierte en nuestro Padre, y entramos en una relación especial con Él. Ahora, hermanos, ¿qué implica que seamos hijos de Dios? Porque todo el mundo habla de eso. Todo en la iglesia dice, bueno, yo soy hijo de Dios, pero ¿qué implica eso? En primera instancia implica una adopción. Una adopción. Como dijo el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6. Él habló acerca de esto, precisamente de la adopción que hemos experimentado cuando somos llamados hijos de Dios. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, cuando yo digo que soy un hijo de Dios, estoy diciendo que he sido adoptado por parte suya. A eso vino Cristo, a redimirnos, a libertarnos y entonces ser adoptados y así ser parte de la familia de Dios. Él nos toma como sus hijos con todos los derechos y privilegios correspondientes. En segundo lugar, cuando decimos que somos hijos de Dios y hablamos de esta adopción que hemos recibido de parte de Dios, hay un acceso celestial. El ser hijo de Dios implica que yo tengo un acceso celestial. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Fíjese bien, cuando decimos que somos hijos de Dios, es decir, cuando decimos que hemos sido adoptados por el Señor, eso implica tener un acceso celestial. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Leyó con atención? Como hijos, tenemos acceso ilimitado y sin trabas al Padre Celestial, al trono mismo de la gracia. ¿Cuánta gente desea eso? ¿Cuánta gente anhela eso? Aquí en el mundo hay personas que se sienten felices y contentas o privilegiadas porque pueden acceder al presidente de la República. Pero nosotros tenemos el privilegio como hijos de que realmente tenemos acceso celestial, tenemos entrada directa al trono de la gracia. Nosotros tenemos el privilegio de poder llevar nuestras cargas a Él y encontrar ayuda. Mis hermanos, a veces yo veo cuando viene el presidente, cómo la gente se amontona, se empuja para hacer llegar una carta. Se empujan, se amontonan, tienen que estar ahí desde muy temprano, tienen que hacer muchos sacrificios para acercarse a Él. Pero nosotros tenemos acceso sin trabas al trono de la gracia. Y no con el presidente, con el Padre Celestial, con el Creador, con Dios mismo. Podemos llevar nuestras heridas a Él y encontrar sanidad. Podemos llevar nuestros problemas a Él y encontrar soluciones. Debido a que somos hijos de Dios, podemos y debemos ir al Padre y permitirle que trate con nuestras necesidades. Ese es nuestro privilegio de ser hijos. Así que no se le olvide, como hijo de Dios soy adoptado y tengo el privilegio de gozar de todos los derechos que recibo como hijo. Y en segundo lugar, tengo acceso al mismo trono de la gracia. Eso es lo que significa cuando decimos que somos hijos de Dios. Así que la salvación eterna es nuestra licencia para alabar a Dios. Hay una adopción, hay una relación única con nuestro Padre Celestial, pero hay más todavía. La salvación eterna implica que hemos gozado de una renovación. La salvación implica una renovación. Cuando una persona viene a Jesús para salvación, algunas cosas son renovadas, son eliminadas, y eso es motivo de gozo. Hermanos, en internet hay unos videos que a mí me entretienen y no sé por qué, pero me relajan mucho. Yo no sé si los han visto ustedes. Hay personas que van al basurero, encuentran cosas que ya no sirven, viejas, que ya están oxidadas, las tiraron, ¿verdad? Ya no sirven. Y entonces las agarran, las desarman, las limpian y las vuelven a hacer funcionales y quedan literalmente nuevecitas. Así estábamos nosotros en el basurero del mundo, perdidos en el pecado, putrefactos, inservibles, inútiles, dice la Biblia. Y Dios nos tomó con su gracia y nos renovó. Él removió todo lo que tenía que ser removido, quitó todo lo que tenía que ser quitado y nos dejó como nuevos. Somos limpiados por Él. Dice la Biblia en Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, Colosenses capítulo 2, en el versículo 13, y a vosotros, fíjese nada más, a veces hay hermanos que me dicen, hermano, ¿por qué usa adjetivos tan duros para hablar de nuestra condición en el pecado? Bueno, mire lo que dice ahí. Y a vosotros estando, ¿qué cosa? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Ahí está nuestra condición. Muertos. ¿Y cómo está un muerto? ¿Por qué los muertos son separados de la ciudad? ¿Por qué no los dejan tener ahí en la sala ahí en la sala de su casa? ¿Por qué no? ¿Por qué hay que llevarlos fuera de la ciudad? ¿Por qué hay que llevarlos a un lugar especial y ponerlos bajo tierra? Bueno, porque usted sabe todo lo que implica eso, ¿va? Así, cuando yo digo que nosotros estábamos muertos en pecados, putrefactos, descompuestos, inútiles, inservibles,
Estoy diciendo exactamente lo que implica nuestra muerte espiritual. Y además estábamos en la incircuncisión de nuestra carne. ¿Y qué significa eso? No es que Dios está ahora preocupado por la circuncisión o por la carne de nuestro cuerpo, sino que al decir que somos incircuncisos, lo que está diciendo es que estamos sin Dios, sin esperanza, sin los pactos, sin nada en este mundo. Ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Eso es lo que implica ser un incircunciso. Yo como incircunciso no puedo ir y decir, hey, yo soy parte del pueblo de Israel, yo soy parte del pueblo de Dios, yo recibo todas las promesas que Dios hizo a Israel. No, Señor. ¿Por qué? Porque usted es un incircunciso. Entonces, dice aquí Pablo, que cuando fuimos salvos, estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. Y entonces, ¿qué pasó? Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Fíjese, hermanos, la salvación gloriosa que hemos recibido. Somos limpiados por el poder del Señor. Todo lo que era sucio, inmundo y malo en nosotros ha sido quitado para siempre. Así que esa es una razón, un motivo para qué, para alabar. ¿Qué implica ser salvos? Ser renovados. Y cuando somos renovados, somos limpiados y también somos cambiados por Él. Estamos hablando de un cambio. ¿Usted recuerda lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 en el versículo 38? Así que arrepentíos, ven, arrepentíos. Metanoía, dijo Pedro, metanoía. Metanoía. Así que cambien su mente. Y eso es exactamente lo que pasa cuando somos salvos. En 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 17, el apóstol Pablo habló de este cambio. Vea lo que dice ahí. Palabras sencillas, pero poderosas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. ¿Y qué significa eso? Significa que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él no solo quita el pasado, sino que también cambia el futuro. ¿Ya lo vieron? Quita el pasado y cambia el futuro. Ahí dice, vea, las cosas viejas que fue de ellas pasaron. Ya quedaron en el olvido. ¿Y qué pasa con el futuro? Bueno, todas son hechas, ¿qué cosa? Nuevas. Hay nuevas cosas que vienen, mientras que las cosas viejas pasaron. En términos inequívocos, cuando una persona se convierte en hijo de Dios, es cambiada. Ya no es lo que era antes. Ha sido redimida y libre para vivir con el Señor. Estando muertos en pecados, recibieron vida juntamente con Cristo. Todo cambia cuando la persona viene a Jesús. Así que la salvación eterna implica una renovación. En tercer lugar, cuando decimos que la persona es salva, recibe una recompensa o se le promete una recompensa. Yo estoy esperando una recompensa. Por difícil que sea de imaginar, hermanos, el Señor va a recompensar a sus hijos, tanto ahora como cuando lleguen a casa. Dice Romanos capítulo 8 versículos 16 al 17. Vea, si usted no sabe esto, pues mírelo. Hay gente en el mundo, hermanos, que sufre, que se equivoca y que batalla porque no conoce sus derechos. ¿Verdad? Hay gente en el mundo que batalla, que sufre porque no conoce sus derechos. No conoce las leyes. No conoce su constitución. No la sabe.
Y para eso se inventaron, ¿qué cosa? Los abogados. Nomás que ellos no dan paso sin guaracha. Y usted, cuando no sabe lo que implica el ser salvo, pues está en las mismas. Y entérese aquí de esto. Romanos capítulo 8, versículos 16 al 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, vea lo que implica. También, ¿qué cosa? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces hay una herencia. Hay una herencia. Todo hijo de Dios es heredero. Es decir, que literalmente compartimos la propiedad de todo lo que pertenece al Padre. Eso es una herencia, ¿no? Cuando yo soy heredero de mi Padre, ¿qué significa? Que yo comparto todo lo que Él tiene. Todo. Absolutamente todo. Ahora, ¿cuánto tiene Dios? Dice la Biblia que el cielo y la tierra y su plenitud son ¿de quién? De Él. Él hace salir su sol. El sol mismo es de Dios. La tierra es de Dios. El oro y la plata, ¿de quién son? De Dios. La vida, todo es de Dios. Y yo soy, ¿qué cosa? Heredero. Fíjese nada más, heredero de Dios. Nos explotaría la cabeza con tan solo intentar contabilizar lo que Dios tiene. En pocas palabras, es suficiente para usted y para mí disfrutar de lo mejor de lo mejor. Todo lo que es de mi Padre es mío y eso es suficiente. De hecho, ni siquiera hemos comenzado a comprender todo lo que es nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera hemos alcanzado a entender todo lo que tenemos en Dios. Ni siquiera eso. Él murió por mí, me llamó y me salvó. Él lo hizo todo. Cuando termine esta vida, Él va a heredarme. Por eso Él dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso no es de extrañar que arrojaremos nuestras coronas a sus pies y alabaremos su nombre, como lo dice Apocalipsis en el capítulo 4. Hay un rescate. Cuando somos salvos, el Señor nos rescata. Cuando somos salvos, hay una realidad, hermanos. Dice la Biblia en Juan capítulo 5 en el versículo 4. Juan capítulo 5 en el versículo 24. Juan 5, 24. Vea. Vea la realidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora fíjense cómo se expresa Jesús. De cierto, ¿ven? De cierto os digo. Es decir, que el Señor Jesucristo nos está diciendo que hay una realidad. Hay una realidad. Cuando venimos a Jesús para salvación, pasamos de muerte a vida realmente. Y realmente no vendremos a condenación jamás. Hemos sido librados de todos los viles efectos del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado según Romanos 6:23? La paga del pecado es la muerte y nosotros hemos sido librados de esa realidad. Y hemos sido liberados del juicio de Dios. La Biblia dice que llegará un día en el cual vendrá Él para juzgar este mundo y esa es una realidad. Lamentablemente a veces nuestra mente es tan débil que incluso a veces la muerte misma no es parte de la realidad. ¿No es así? ¿Cuánta gente hemos visto morir
¿Cuánta? Mucha, pero sigue siendo un impacto. Se murió fulano, pero ¿cómo? No. ¿Y es parte de qué? De la realidad. Es parte. Así como usted acepta que hay pájaros que vuelan, usted los ve ahí volando y dice, mira, pájaros. Usted no se sorprende, usted no sale y dice, ¡ah! ¿Qué es eso? Usted ya acepta eso, es algo real, ¿no? Pero si fuéramos a los antepasados, allá en la antigüedad, antes de que existieran aviones, y les contáramos, ¿sabe que en nuestro tiempo hay máquinas voladoras donde se suben 150 personas y van de un país al otro volando? ¿Qué nos dirían? ¿Está loco? ¿Máquinas? ¿Sí? Despegan, vuelan y llegan a otro país. Bueno, para ellos eso no es normal porque ellos no es su realidad. Para nosotros es muy normal ahora. Es muy normal. A mí me encanta viajar en avión. Me encanta porque llego bien rápido. No en el camión, que antes me acuerdo que iba a San Luis Potosí o allá, ¿verdad? 24 horas, 25 horas allá aplastado en el camión, ahí no, hombre. Sufriendo así como sufren ustedes aquí sentados. Y ahora no, en el avión, rápido. 2 horas, 3 horas, va, rápido, a gusto. Y viendo el cielo. Pero ya lo aceptamos, es parte de nuestra realidad. Pero la muerte, no. Y ya no se diga las cosas espirituales. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Usted entiende eso? ¿Usted ha discernido eso? ¿Usted ha discernido que estaba muerto en sus pecados, condenado al juicio, al infierno eterno y ha sido librado de eso? Cuando usted lo discierna, no va a poder hacer otra cosa más que levantar su voz y alabar a Dios. Porque eso, la salvación, es una licencia para alabar a nuestro Dios. En segundo lugar, la seguridad de nuestra salvación es una licencia para la alabanza. No solo somos salvos y podemos alabar por eso, sino que somos salvos y salvos para siempre. Note las palabras en la boca del Señor en Lucas capítulo 10, versículo 20. ¿Qué dice ahí? Ahí lo leímos, vea lo que dice. Lucas capítulo 10, versículo 20 dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres, y no mire lo que dice, estas dos palabras que siguen, están escritos. Ya las tiene ahí, están escritos. Mis hermanos, están, dice ahí, están. Este verbo está en el tiempo perfecto, pasivo, indicativo. Y usted dice, ¿a mí qué me importa eso? Pues yo qué sé de perfecto, pasivo, indicativo, yo qué sé de eso. Si de milagro sé que es 2 por 2 son 4 y usted dice que ahora que vea el verbo ahí en perfecto, pasivo, indicativo. Bueno, puede que no signifique mucho para usted, pero esto seguramente nos debe importar muchísimo. Cuando Jesús escogió el tiempo verbal para decir están escritos, es algo interesante, es algo impactante, es algo tremendo para quien lo oye y para quien lo entiende. Él no dijo, por ejemplo, regocíjense de que sus nombres probablemente estén escritos. Eso es otra cosa, ¿no? No es lo mismo decir sus nombres están escritos a decir sus nombres probablemente estarán.
sus nombres tal vez estarán escritos. O sus nombres a lo mejor. No sé. Oiga, ¿usted se regocijaría si el Señor le dijera, regocíjense de que sus nombres, bueno, no sé realmente si están escritos, pero regocíjense de que a lo mejor están? ¿Usted le daría algún gozo a eso? Pero cuando Él dice, regocíjense de que sus nombres están, es como un niño que dice, me trajiste mi regalo. Ya, mi hijo, no se apure, ahí está. ¿Qué hace él? Se llena de gozo y de alegría. Pero cuando dice a lo mejor, tal vez, probablemente, ya la cosa ya no es tan agradable. Pero cuando dice sus nombres están escritos, el asunto cambia. El sentido literal de este verbo es que sus nombres, una vez escritos, siempre estarán escritos en el cielo. Mis hermanos, con el Señor no tenemos posibilidades, con el Señor no hay motivo para dudar, con el Señor no caben las posibilidades. Sus nombres han sido escritos, por su parte siempre estarán escritos, por parte de Dios siempre estarán escritos. La voz pasiva nos recuerda que la acción bajo consideración está siendo ejecutada por otro que no sea aquel que la goza. ¿Quién escribió los nombres? ¿Yo? No. Yo no escribí mi nombre. Yo no puedo hacer eso. ¿Usted puede? ¿Usted puede ir al cielo a escribir su nombre? No puede hacer eso. Vuestros nombres han sido inscritos. Han sido inscritos en los cielos. Sus nombres ya están ahí. Si pensamos en todo esto, nos damos cuenta que por parte de Dios, una vez escritos sus nombres, siempre estarán escritos. Han sido escritos de una vez por todas. No es que Dios, a ver, voy a poner tu nombre y luego lo borro y luego lo vuelvo a poner y luego lo vuelvo a escribir. No, por parte de Dios, de parte de Dios, de Él, nuestros nombres están escritos, de parte de Él. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que ninguno perezca. Por parte de Él, cuando obedecemos el Evangelio, nuestros nombres están escritos ahí. Por parte de Él. Yo no tengo por qué dudar. No tengo por qué sentirme inseguro de ninguna manera. Dios es más seguro que cualquier cosa, mis hermanos. Dios es más seguro que una pared reforzada con los mejores materiales de este mundo. Es más fácil que se derrumbe una montaña que Dios falle. Dios no falla, Dios no miente. Él nunca se equivoca. Y Él dijo, regocíjense. En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Él promete ahí que si vencemos, nuestros nombres no serán borrados del libro de la vida. Mis hermanos, con el Señor no se trabaja en vano. No es de que yo aquí me esfuerzo por ser cristiano, lucho por ser cristiano, me esfuerzo por ser cristiano, me sacrifico por ser fiel. Y entonces llego al cielo y sopas la sorpresa. Oiga, usted no puede entrar. ¿Por qué no? Si hice lo que el Señor pedía. Desde la fe, Él dijo que yo creyera en Él de todo corazón, lo creí de todo corazón, me arrepentí de mis pecados, fui sumergido en agua para el perdón de mis pecados, no dejé de congregarme, fui fiel hasta la muerte. Entonces, ¿por qué no? Si hice lo que el Señor pedía. Desde la fe, Él dijo que yo creyera en Él de todo corazón, lo creí de todo corazón, me arrepentí de mis pecados, fui sumergido en agua para el perdón de mis pecados, no dejé de congregarme,
tuve luchas, caídas, me arrepentí, confesé mis pecados, me levanté, seguí luchando, seguí esforzándome, sufrí humillaciones por el Señor, hice esto y aquello y el otro. ¿Cómo que no está mi nombre ahí? Además, sobre todas esas cosas, el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Cómo que mi nombre no está ahí? Pues fíjese que no, se nos perdió la hoja. ¿Qué cree? La hoja esa donde estaba ahí eso, su nombre, se nos perdió. O le cayó agua. O simplemente se nos antojó borrarlo. Lo vimos y nos cayó gordo. Imagínense yo llegar al cielo y yo no me sorprendería que me dijeran ahí, es que lo vimos y nos cayó gordo. Yo no me imaginaría eso porque aquí en la tierra a mucha gente yo le caigo mal. Nomás me ven y dicen, mira, nomás me ven y les caigo mal. Nada más. Así, nada más, con mi sola presencia. No sé por qué, no sé a qué se debe. Pero qué bueno que esas personas no están en el cielo para recibirme. Qué bueno que los que me odian no están en el cielo para recibirme. Qué bueno que los que me aborrecen no son puestos para juzgarme. Qué bueno, porque si así fuera, imagínense. Yo no tengo ninguna duda de que Él falle. Puede fallar una madre a su hijo, pero Dios no. Así que ese es un motivo para alabarle. Finalmente, ya para que se vayan a la camita, hermano Ponce se vaya a la camita ahí a calentarse sus piececitos. Lo veo que está sufriendo. Finalmente, porque cuando los predicadores decimos finalmente, hasta el sueño se va. Por último, y decimos, ¿a poco no? A mí me ha pasado a mí estar ahí sentado oyendo predicadores y estoy ahí durmiendo, me dicen, por último, y ya es ser psicológico, pero se va el sueño. Por último, la satisfacción eterna es una licencia para alabar. Si ser salvo y estar eternamente seguro no es suficiente para llevarnos al punto de la alabanza, entonces tal vez el pensamiento del cielo lo haga. Piensen en el cielo. Si yo tengo mi nombre escrito en el libro de la vida, eso marca la diferencia, hermanos, entre el infierno y la gloria. Dice Apocalipsis capítulo 20 en el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué pasó con aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida? Terminó en el infierno. Pero mi nombre está escrito en el libro. Eso significa que yo no voy a ser arrojado al infierno. Juan también dijo que en la nueva Jerusalén, allá en Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 27, entrarán solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La palabra inscrito, ¿qué significa? Significa ser ciudadano de la gloria. Eso es lo que significa la palabra escrito. Que yo soy ciudadano celestial. Hay gente que aquí anhela ser ciudadana americana. Anhelan, ¿verdad? Dice, yo anhelo irme a los Estados Unidos. Pero ¿cómo no anhelan irse al cielo? Sale más barato. ¿No? Ahí andan. No, yo voy a ir a Estados Unidos, voy a sacar la visa, voy a aprenderme las leyes, voy a aprenderme el himno nacional y van y hacen un examen y bueno, hacen de todo porque quieren ser ciudadanos de los United States.
pero no quieren ser ciudadanos del reino celestial. Y eso es lamentable, porque cuando obedecemos el evangelio de Cristo, nuestro nombre es escrito en el cielo, y cuando nuestro nombre es escrito en el cielo, entonces somos ciudadanos del cielo. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador Jesucristo. Entonces, cuando somos salvos, somos ciudadanos del cielo. Dijo Pablo en Efesios capítulo 2 en el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo no solamente soy ciudadano, sino que soy de la casa del mero mero. Allá en el cielo está el mero mero. Y yo no solo soy ciudadano, sino que soy de la casa. Soy un junior del cielo. Ándele. Soy un junior del cielo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué hay allá? ¿Qué significa estar en la gloria? ¿Qué significa estar en el cielo? Significa que el cielo es nuestro, que un día disfrutaremos de todas las glorias de esa ciudad celestial. ¿Qué significa? Significa vivir sin lágrimas, Apocalipsis 21:4. Significa no experimentar la muerte, Apocalipsis 21:4. Significa jamás experimentar tristeza, Apocalipsis 21:4. Significa vivir sin dolor, Apocalipsis 21:4. Significa vivir sin pecado, Apocalipsis 21:8. Significa vivir sin pecadores a nuestro alrededor, Apocalipsis 21:8. Significa no necesidad de ir al templo, Apocalipsis 21:22. Significa no tener necesidad del sol, Apocalipsis 21:23. Significa que no habrá noche, Apocalipsis 21:25. Significa vivir sin maldición, Apocalipsis 22:3. Todo eso, lo que aquí usted sufre, allá no falta. Allá estaremos con el pueblo de Dios, Apocalipsis 21:10. Allá estaremos con el Cordero, Apocalipsis 21:22. Allá las paredes son de jaspe, las puertas son de perlas, las calles doradas. Allá están los redimidos, la gloria, el hogar celestial. ¿No le da gozo eso? Oiga, si usted se siente contento por una casilla roñosa que le da el Infonavit, ¿no? Ahí están sus llaves y salen ahí en Facebook, nuestras llaves, y su casilla ahí de palomas. Estamos estrenando casa. Todo bien contento. Y no ha visto la mansión celestial. ¿No la ha considerado? ¿No les da gusto eso? Ser ciudadanos del cielo. Esa es una licencia para alabar. Al cerrar estos pensamientos esta mañana, espero que puedan ver que nosotros, los que somos salvos, tenemos muchos motivos para regocijarnos. La pregunta entonces es esta. Fíjese bien y váyase pensando en esto. ¿Hemos estado dando al Señor la alabanza que Él merece y por la que es digno? ¿O hemos sido culpables de contenernos? Hay que decidir, si somos salvos, actuar como se debe y regocijarnos simplemente porque podemos. Hay muchos motivos en este mundo para vivir locos, tristes, desesperados. Pero en el reino de Dios hay muchos motivos para regocijarnos.
Cuando llegue a su casa hoy, cuando ya esté en su camita calientito, tome su Biblia y lea el Salmo 145, completo. Léalo en voz alta y alabe al Señor por todas las cosas buenas que nos ha dado. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.